Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Carreño a los libros. Hoy, lunes 5 de junio de 2023. Hoy es nuestro primer programa del mes de junio y esperamos tener varios más. ¿De qué vamos a hablar hoy? No voy a conversar con ustedes sobre ningún libro en especial, pero quiero plantearles una pregunta que abrirá, ¿verdad?, nuestro tema de conversación hoy. Y la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes concuerdan con que por razones que vamos a conversar se altere parte, una palabra, una frase de algún libro porque puede provocar algún malestar en el lector? Esa es la pregunta. Puede ser un libro del siglo XV, del siglo XVII, del siglo XX, que pueda, ¿verdad?, complicar la sensibilidad de algunos lectores y como consecuencia de ello, algunas casas editoriales que tienen editores para revisar esto, alteren el contenido del libro, ya sea una palabra, una frase, no sé. Son los llamados lectores sensibles, una onda que surge en Europa y en Estados Unidos, y que tiene como objetivo la revisión de textos que puedan dañar, como dije, esa sensibilidad. En el fondo son, a mi modo de ver, claro, amigos que me escuchan, a mi modo de ver, son actitudes de estos editores algo arrogantes. Hay como una supuesta superioridad moral que estaría condicionando un libro determinado, que estaría diciéndonos a nosotros lectores que, que tal o cual libro, merece ser censurado por tal o cual razón. Esa es la idea de estos lectores sensibles, ¿verdad? Hay una serie de informaciones al respecto. Yo he seleccionado dos para no aburrirlo, ¿verdad? Eh, y que tampoco voy a leer, simplemente quiero mostrar el título, ¿verdad?, de estos Sensitivity Readers, ¿verdad? Estas son publicaciones de la prensa chilena, ¿no? Esto me parece que es de marzo, creo. Sí, marzo, es del diario La Tercera, reportajes. Y que llama la atención porque yo ya había escuchado hablar de estos editores que están al servicio de estos lectores que son minoría, pero que suelen ser bastante bulliciosos. Y hay libros muy conocidos. Por ejemplo,
los libros de James Bond, las novelas de Ian Fleming, ¿verdad? Eh, Han estado sujetas a estos cambios, porque se supone que hay una discriminación contra la mujer o contra ciertas ideologías o ciertas corrientes eh, políticas, en fin. O libros de Roald Dahl, que es bastante conocido, ¿no? Como el caso de, déjeme ver, de Matilda, claro, o Charlie y la fábrica de chocolate. Son algunas de las novelas que han sido revisadas, reeditadas, porque, porque entre sus páginas aparecen expresiones como gordo, bruja, es decir, es bastante, no deja de ser chistoso todo esto, ¿no? Que, que una novela se censure porque un personaje le dijo gordo al otro, sobre todo cuando se trata de novelas de este tipo, de narraciones infantiles y adolescentes, que es muy común este tipo de lenguaje y que además, a mi modo de ver, no, dentro de un contexto determinado, no tiene por qué ser un insulto. De hecho en Chile, por ejemplo, guatón es un apodo, ¿no? El gordo. Las parejas, incluso la mujer a veces le dice a su pareja, y puede ser pareja, esposo, qué sé yo, el pololo, como decimos en Chile, el novio, ¿no? Le dice gordo. Entonces, de repente es muy curioso todo esta, es curiosa toda esta propuesta de censura de algunas casas editoriales, como les comentaba, de Europa y de Estados Unidos. Porque fíjense ustedes que me escuchan y que yo sé que son buenos lectores porque los comentarios que dejan a mis programas, me doy cuenta que ustedes son personas que leen y que tienen un criterio, ¿no? Y tienen una opinión respecto del texto que están leyendo. Pero si nosotros reflexionamos un poco, pensamos, imagínense que tendríamos que, si se aplicase esto como una normativa universal, cosa que no será posible, eh, porque muchas casas editoriales no adhieren a esto, que a mí me parece personalmente una tontera, ¿no? Como dije, una arrogancia de ciertos editores o de cierto público lector que, que a mi juicio se creen con una superioridad moral tan grande como para decirnos lo que podemos leer y cómo debemos leerlo. No me parece. Además que se rompe con el sentido del texto, como la cabaña del tío Tom, por ejemplo. ¿Cómo usted va a evitar en la cabaña del tío Tom algún tipo de lenguaje que quiere precisamente recoger lo que es la situación de la época? En los Estados Unidos estuvo mucho tiempo prohibido, ¿no? Mucho tiempo. Quienes hayan leído La cabaña del tío Tom sabrán las razones, ¿verdad? O podrán explicarse. Es el porqué de esta censura. A mí no me parece. No me parece, o las novelas de Ian Fleming o cualquiera. Imaginemos, yo tengo algunos lectores de México y me comentan, eh, pensemos en El Periquillo Sarniento, que es la primera novela publicada en América Latina en formato folletín. Y en esa novela se nos habla de la venta de los esclavos. ¿Ya? Entonces, debiéramos prohibir ese o esos pasajes de la novela, cuando al contrario, ese es un documento histórico que nos dice
precisamente nos orienta de cómo se entendía la sociedad en la época. Y hay precisamente una crítica de Fernández de Lizardi respecto del tratamiento que tenía esta gente. Entonces, pero ya ven ustedes, ese es un caso, pero hay miles y miles y miles de casos. Es decir, tendríamos que prohibir toda la literatura, amigos. Prohibirla completamente, porque desde los clásicos griegos para acá, tendríamos que nadie podría leer Platón, porque bueno, Platón expulsa a los poetas de la República y además, ¿verdad? Es una sociedad que tiene esclavos. ¿Se dan cuenta? Es interesante, a mi modo de ver, no perder el sentido de lo que nosotros queremos como lectores, de lo que nos parece bien, de lo que nos parece mal. Si hay algún libro que no nos agrada, por ave o ese motivo, porque nos sentimos pasados a llevar en nuestra sensibilidad, porque se nos habla de la esclavitud, porque se nos habla del maltrato al negro, porque se nos habla de discriminación religiosa o sexual o la discriminación que sea, pues tomamos el libro y lo cerramos. Si no nos gustó, pero no vamos a andar escribiendo a las casas editoriales que por favor cambien el sentido del libro. Ahora, yo entiendo los libros de los colegios, yo trabajé muchos años en Brasil y en Chile enseñando literatura hispana. Entonces, es posible que haya apoderados que se sientan un poco molestos por la literatura, por el libro que su hijo lee. Pero yo les puedo asegurar, por lo menos acá en Chile digo, que normalmente los profesores trabajamos con un abanico de ofertas, de lecturas. Entonces el alumno puede escoger entre 5 o 6 libros dentro de un programa y bueno, no necesita leer ese libro. Y al padre o a la madre que por ventura objetan tal o cual libro, es preciso explicarle que ese libro se estudia dentro de un contexto determinado y que a raíz y como consecuencia de ese contexto determinado se elabora una serie de proyecciones analíticas respecto de cómo debe ser el comportamiento en los tiempos de hoy, en los tiempos de ese muchacho que ha leído el libro o que lo está leyendo, qué juicios pueden realizarse respecto de esa lectura, si está bien el trato dado a cual minoría o a cual persona o el lenguaje utilizado. Es decir, hay una serie de posibilidades analíticas que el profesor tiene para trabajar con sus alumnos y los padres también. El caso de la caballa y el tío Tom, o de Charlie, la fábrica de chocolates, o de nuestro papelucho, el clásico papelucho nuestro de Marcela Paz, ¿no? Cuyos personajes hablan de guatón, de bruja, y que claro, que es normal en el lenguaje de los niños. Entonces, los padres pueden decir, mira, hijo, de verdad no es bueno maltratar a los amiguitos, evitar este tipo de discursos. Es decir, en vez de censurar el texto,
¿por qué no utilizar aquello que nos parece delicado para precisamente instaurar en la formación del estudiante valores positivos, valores ciudadanos que le permitan vivir, ¿verdad?, en un contexto social con respeto, respeto al otro, respeto a la otra persona, respeto a los derechos de las otras personas, respeto a la dignidad de las otras personas. A mí me parece que ese debiera ser el camino. Pensemos en los cuentos infantiles, que los citan, ¿no? Los cuentos infantiles. Por ejemplo, tenemos los cuentos consabidos. La Caperucita Roja, Blancanieves, no sé, ustedes escojan cualquier cuento infantil, ¿no? Y todos ellos están cargados de violencia. La mujer mala es una bruja. Entonces, ¿cómo vamos a terminar con los cuentos infantiles? Porque la mujer mala es una bruja. Y ojo, amigos, los cuentos infantiles que nosotros conocemos, de Perrault, de los hermanos Grimm, están todos basados en un texto que yo les mostré y yo hablé de él hace tiempo, no recuerdo, 2 años, no sé, el Pentamerón, ¿no? El Pentamerón de Giambattista Basile, donde está el origen de los el verdadero origen de los cuentos infantiles. Y si ustedes supiesen, son mucho más crudos, son mucho más duros, como nos ilustra la versión del Pentamerón, ¿no? El Pentamerón. Son durísimos. Y lo que han hecho los hermanos Grimm y Perrault es un poco disminuir esta violencia en sus adaptaciones, porque son durísimos de verdad. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos cuentos infantiles? ¿Los vamos a prohibir? ¿No? Yo creo que al contrario. Ellos sí tienen violencia. Blancanieves, ya dije, la Caperucita Roja, el gato con botas, en fin. Todos estos cuentos nos dejan una lección, por más duros y dramáticos. El patito feo. Entonces lo que debemos hacer, como lo que nuestros hijos ya están grandes, ¿no? Pero cuando eran niños sí, uno les conversaba sobre esto e intentaba obtener de estos relatos, de estas historias, obtener aquellos principios valóricos precisamente para formar a los niños, para educarlos. Entonces no podemos llegar y decir, bueno, terminamos, vamos a reescribir el cuento. Pinocho no va a ser más mentiroso, porque la mentira es algo condenable. Entonces vamos a escribir un Pinocho que no mienta. Entonces Pinocho deja de ser Pinocho, pues. Es que se dan cuenta. Pinocho deja de ser Pinocho. Entonces mejor usamos Pinocho para enseñar que la mentira no es buena. Pero no porque la mentira no sea buena, vamos a censurar a Pinocho, pobre Pinocho. Ya, el respecto de las brujas. Es curioso, la bruja es un concepto profundo. En la Edad Media, o sea, tendríamos, no sé, pues censurar a lo mejor a Shakespeare, ¿verdad? Cuyas obras están plagadas de brujas y duendes
y duendes que son buenos y duendes que son malos y qué sé yo. Entonces, no sé si me entienden, amigos. Hay una propuesta en estos lectores sensibles que a mí me parece desproporcionada, me parece inadecuada, porque al final la literatura es un relato de la época, de la época. Imagínense ustedes la literatura del siglo XIX, con todos sus patrones socioculturales, que nosotros cuestionamos, podemos cuestionar. Yo tomo una novela húngara, que estoy en eso ahora, ustedes saben, leyendo novelas húngaras, y algunas retratan la Europa, la Hungría del siglo XIX, o tomo una novela de nuestra América Latina del siglo XIX, y sí, decimos, caramba, esta es una sociedad que bueno, que ha ido cambiando. Claro, esta estructura, ¿verdad?, machista, donde la mujer no tiene ningún valor o tiene escaso valor, donde las diferencias sociales son radicales, donde el latifundista, ¿verdad?, era amo y señor. Entonces, claro, nosotros usamos eso como una forma, precisamente, de ir reconociendo los distintos periodos de la historia, ir reconociendo la evolución que hemos tenido, si es que hemos evolucionado. Así que, a mi modo de ver, yo siento que podemos utilizar precisamente estos libros que puedan aparecer eh, demasiado críticos, censurables, ¿verdad?, por decirlo así. A mi juicio, no sé si hay algún libro censurable, no sé. Tal vez un libro que incite al odio. Ciertas, no sé, ciertas orientaciones malévolas, ideológicas o religiosas que inciten al odio, tal vez. Es posible, claro que sí. Pero no vamos a censurar Charlie, la fábrica de chocolate, o Papelucho, o Pinocho, o la Caperucita Roja, o el Periquillo Sarniento. Bueno, que tendríamos que censurar la Biblia, pues. Claro, tendríamos que reescribir la Biblia, contratar nuevos agiógrafos para que escriban la Biblia, ¿no? Una Biblia donde no haya discriminación, porque hay muchas, por favor. Entonces a mí me parece que esta es una movida propia de los tiempos, una especie de onda, donde vamos a censurarlo todo porque es necesario estar con todas las minorías, que a mí me parece que las minorías deben ser respetadas, siempre, no porque haya estos lectores sensibles, ni porque haya estas ideologías, ¿no? No, amigos, no sé, por eso yo partí con esa pregunta, porque hasta nuestro Quijote tendría que también ser censurado. Es decir, no habría absolutamente ningún libro, ninguno, que no pasase por el sedazo de estos censores, que se atribuyen, por eso digo, se atribuyen esta potestad de decirle a usted, al lector común, lo que está bien y lo que está mal. ¿A ustedes les parece eso? Honestamente a mí no me parece. No me parece, porque ustedes como yo como ustedes somos grandes lectores. Y leemos cosas que nos gustan,
pero que tenemos un sentido de la crítica también, del análisis, de la reflexión. Y leemos cosas que nos atraen, que son entretenidas, en fin, o un autor que nos gusta, imagínense Kafka, con la Metamorfosis, o 1984, o La Granja de los Animales. Pucha, entonces, ¿se dan cuenta? Esa era una pregunta que yo quería plantearles y que espero que ustedes sí la comenten de verdad, porque es un tema de reflexión hoy, los tiempos que vivimos hoy. Es un tema de reflexión porque, como les digo, hay editores en Europa y en Estados Unidos. Yo estaba leyendo por acá que son, no sé cuántos libros, una cantidad enorme de libros. Acá, en otro texto, ¿no? Otro reportaje. El Club de los Libros Prohibidos, ¿se dan cuenta? Entonces, según este texto dice que, de acuerdo con informes del PEN y de la Asociación Americana Bibliotecas, Estados Unidos vive una ola de censura en 2021. Se registraron 1.500 libros cuestionados o marginados en escuelas y bibliotecas de 26 estados, liberales y conservadores. Ahora, entre ellos dice obras sobre conflictos raciales, disidencias sexuales y activismo. Es decir, ya ven ustedes, 1.500 libros cuestionados en bibliotecas americanas, en 26 estados, desde 2021. Entonces sí, a mi modo de ver, esa actitud es peligrosa, es peligrosa. Ya dije, no le gusta un libro, lo toma, lo ojea, se deja llevar por el pálpito muchas veces los lectores. Este título me tinca, como decimos en Chile. Este título no me tinca mucho. Bueno, usted amigo que me escucha, tiene sus mañas, ¿verdad? De cómo acercarse a un libro. Todos tenemos, todos los lectores tenemos. Claro, quienes somos profes, tenemos una obligación mayor, ¿no? Que es el de la lectura y el de la crítica constructiva y el de la recuperación de valores. Si al final de cuentas la literatura, como todas las humanidades, están al servicio de formar personas mejores, personas útiles para la sociedad, personas respetuosas del otro, como dije. Así que, amigos, sobre esto yo quería hablarles hoy. Y por eso esa pregunta del comienzo. Entonces, bueno, si se atreven, comenten. Escriban ahí, comenten entre ustedes, no sé. Y con esto yo termino mi programa de hoy. Bastante contento de plantearles un tema más genérico y que lo lleva sin duda a la reflexión. Así que gracias amigos y gracias por supuesto por los nuevos suscriptores y compartan este video para que así la literatura y lo que nosotros conversamos llegue a más gente. Y nos vemos ya en breve, muy en breve con otro tema, un autor. Así que, chao amigos, muchas gracias por su atención.